Estamos de vuelta, esto es Buenos Días por BPI TV, son las 8:07 de la mañana. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestro canal de YouTube. El día de hoy estaremos hablando sobre la percepción que tienen los padres sobre si ha desmejorado la calidad de la educación en las instituciones públicas en Venezuela. Por eso hemos invitado el día de hoy a Raúl Córdoba. Él es coordinador del Monitor de Servicios Básicos de CEDICE Libertad. Raúl, buenos días, gracias por tu tiempo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Sí, veíamos que han hecho unas encuestas donde han analizado la opinión de los padres sobre la percepción que ellos pueden tener con respecto a la educación pública en Venezuela. ¿Qué reveló esta encuesta? Sí, bueno, básicamente cuando nosotros analizamos eh, el tema de la educación, lo hacemos sobre la base de la infraestructura escolar, es decir, de cómo se dispone la escuela o cómo es la disposición desde el punto de vista físico para dar respuesta a las necesidades educativas. Y evidentemente eso está íntimamente relacionado con los mecanismos que tiene el sistema educativo para dar respuesta bueno, a esas necesidades técnicas de educación. Hicimos como para todos los servicios y para todos los bienes, desde el punto de vista básico y público, hicimos una encuesta a más de 2.300 personas, donde bueno, recolectamos percepciones. Una de las más alarmantes es que el 70% de estos encuestados consideran que la calidad educativa ha empeorado. Y aquí lo hacemos sobre la base de un conjunto de atributos que miden la calidad educativa desde el punto de vista de frecuencia, de calidad, de cobertura, de todo un conjunto de elementos que nos permiten decir si el tramo educativo es de calidad o no. Y bueno, el 70% de los encuestados, extrapolable a la población, considera que esos atributos no están siendo efectivamente respondidos por parte de el sistema educativo actual. Uno de los elementos que más destacaron fue que los adolescentes, y sobre todo los jóvenes adolescentes, niños y niñas, desconocen las situaciones básicas en términos de historia y geografía y ciencia, entendiendo como ciencias, biología, física, matemática y química. Esto, por supuesto, nos pone en una franca desventaja frente a cualquiera que ha tenido accesibilidad, que ha tenido estos atributos de calidad cubiertos y que desde el punto de vista técnico e infraestructural responde a sus necesidades de crecimiento, evolución, conocimiento y por supuesto aplicación de ese conocimiento que ha adquirido en los años de estudio. Raúl, ¿y se exponen estas encuestas también a qué creen los padres que se deben estas deficiencias académicas? Sí, en efecto, cuando les preguntamos las razones porque efectivamente por las cuales consideran que eso ocurre, no, nos comentan que, bueno, evidentemente uno de los elementos principales o uno de los elementos fundamentales es eh, lo relacionado con la inversión que se debe hacer desde el punto de vista público para el ejercicio del sistema educativo o para el soporte del sistema educativo. Esto desde el punto de vista público, de todas las inversiones que debe ejecutar el Estado para sostener este sistema. Otro, evidentemente, está relacionado con los profesores. Pues en efecto, si no existen inversiones, si el sistema educativo está deteriorado, pues el pago que reciben los profesores es cada vez menor. Y eso lo conduce o lo dirige al ejercicio de otras actividades que pueden ser del índole educativo como tareas dirigidas o del índole no educativo como cualquier otra actividad que les permita generar el sustento diario. Esto, por supuesto, escapa de las manos de los padres, de las personas que tienen a sus hijos en el sistema educativo venezolano, pero no escapa de todo el sistema educativo en general, de toda la estructura comunicativa entre el gobierno, el Estado, la sociedad y el sistema educativo. Y ese círculo virtuoso que debería existir entre la educación y la sociedad en Venezuela es un círculo vicioso, porque en efecto es un sistema que agrupa una cantidad de estudiantes, una cantidad de personas que buscan evolucionar para conocer un conjunto de elementos
teóricos y prácticos que luego puedan ser aplicados a la sociedad y que esa traslación no existe. Pues esa traslación es un poco compleja de medir. En esa complejidad, entonces, es lo que estamos viviendo en este momento. La falta Ahora, de inversión, la falta de profesores, la falta de infraestructura también. sí, de eso quisiera que habláramos un poco sobre la falta de profesores. Muchos han visto en la necesidad, en la obligación de migrar a otras actividades para tratar de generar ingresos que les permitan mantenerse y se ha hablado sobre este déficit de profesores. Comienza un nuevo año escolar pronto en Venezuela. ¿A qué se están enfrentando la comunidad de padres y representantes? Bueno, se van a enfrentar probablemente a huelgas, ¿no? Bueno, no con esto estamos haciendo el llamado a la denuncia, sino que el sistema educativo cuando terminó las clases en julio, en junio, julio, ya tenía bastante claro sus necesidades y los mecanismos que tenía para, bueno, para hacer valer su derecho a un mejor salario, a una mejor infraestructura en la cual desplegar su conocimiento en pro de los estudiantes, para mejor tecnificarse, profesionalizarse, evolucionar su técnica. Una vez que esa evaluación está y así terminó el año escolar y en los meses vacacionales, si no se pudo hacer nada o no se hizo nada, o lo poco que se hizo no dio respuesta a todas las necesidades de los profesores. Y en efecto, lo que vamos a ver en septiembre es que, bueno, algunos profesores entrarán en huelga, algunos profesores se desplazarán a otras actividades productivas, otros por temas de vocación o por temas de que, bueno, esa es su única actividad productiva, pues se dedicarán a eso y harán otra actividad en horas de la tarde o tareas dirigidas o lo que de alguna manera les permita recolectar un mejor ingreso. Pero se pueden encontrar o se van a encontrar con un sistema educativo en stand-by, un sistema educativo paralizado, pues porque no se han hecho las inversiones en términos de infraestructura que respondan a esas necesidades que se han diagnosticado, ni tampoco se han hecho las mejoras en términos salariales que respondan a las necesidades que tienen ese sector que es tan grande, por ejemplo, en Venezuela. O sea, eso que yo recuerdo de refaccionar los pupitres en mi época o las instalaciones como tal educativas, que le echaban una pinturita, nada de eso, que mejoraban los baños, nada de eso se está haciendo en este momento. Se puede estar haciendo, pero en la medida en que el sistema educativo es tan grande y que todo lo abarca el gobierno, evidentemente atender un sector implica la desatención de otro. Entonces pueden estar atendiendo los baños, la pintura de unos muros, los pupitres de algún colegio, pero desatendiendo otros. Entonces, Ya entiendo. el hecho de que nuestro sistema educativo sea tan pesado, el tamaño del Estado venezolano es tan pesado, hace que pues la atención de ciertos elementos en específico implique la desatención de otros que son quizás un poco más grandes. Entonces lo que vamos a observar es que algunos colegios sí tuvieron la oportunidad de entrar en este plan de embellecimiento o en este plan de refacción, pero otros no, que son la gran mayoría. Entonces, la gran invitación es que, por supuesto, el gobierno lo tiene en la mente, es no abrirse a iniciativas de privatización de colegios, sino a la iniciativa de asociación público-privada que evidentemente mejore esta traslación de educación y sociedad de manera más acompasada, de manera más fluida y que de algún modo pues genere mejoras al corte social que tanto lo necesitamos. ¿Qué piensan los padres sobre la educación pública versus la educación privada? Con el costo de la vida en Venezuela y la inflación, ¿las familias tienen la posibilidad de emigrar a una institución privada buscando mayor calidad? No, no necesariamente. Generalmente lo que comentan es que es muy insostenible, toda vez que los costos operativos de un colegio generalmente son los costos operativos que se tienen en el hogar, ¿no? Costos relacionados o costos fijos y costos variables, con algún alquiler, pago de electricidad, el pago de los sueldos de los profesores, las
mejoras e innovaciones que se puedan hacer en términos de evolución de ese colegio o de esa institución, pues se requiere eh, el acompañamiento de una tarifa a ese costo operativo, que bueno, que es bastante elevado dada nuestra economía y dada nuestra dinámica inflacionaria. Entonces, las familias se ven en la necesidad o de ir a colegios de una gama intermedia, una gama baja desde el punto de vista privado, que puedan estar acompañados con algún tipo de subsidio, que puedan estar acompañados con algún tipo de aporte que se genere por alguna sociedad, asociación, sociedad de padres, etcétera. Pero es insostenible. O sea, en la medida en que el venezolano va agrupando los distintos egresos que tiene que hacer mensualmente, siempre le va a dar prioridad a la educación, porque eso tenemos los venezolanos y creo que muchas sociedades del mundo, pero en la medida en que tienes que equilibrar entre educación y alimentación, es muy complejo. Es un balance, o sea, muy malo de hacer Sí. en la medida en que tenemos que, pues, balancear el tema de alimentación sobre el tema de educación, que son cosas extremadamente necesarias. Claro, porque además la comida tiene que ver con supervivencia y educación. No sé cómo están haciendo ahorita las familias venezolanas para adquirir todo lo que tiene que ver con uniforme, útiles escolares, Mm, o sea, es una inversión extra es para, para quienes sí, lo pueden hacer, ¿no? sí, es así. Hay En- unas alternativas Ujú. que dispuso el gobierno, pero como les comento, o sea, de compra de uniformes, zapatos, útiles, la atención de ciertos sectores implica la desatención de otros. Entonces, en esa medida, comprar o adquirir de Taiwán, de China, de algún país del mundo, ciertos cortes de tela para hacer uniformes, implica que se desatiende pues el tema de los pupitres o el tema de los baños. Entonces, en esa medida en que el Estado es tan pesado, debe abrirse a esas asociaciones público-privadas, a las asociaciones no gubernamentales que puedan hacer algún tipo de impacto positivo sobre la educación. Eso de alguna manera es en lo que tienen que estar pensando porque el sistema educativo debe evolucionar, debe agilizarse y esa agilidad va a permitir mejoras en términos de calidad, de frecuencia, de impacto, pero bueno, es un trabajo fuerte. ¿Cuál es el objetivo de realizar estas encuestas donde se mide a tanta población para analizar la calidad educativa de las instituciones públicas en Venezuela? Es decir, ustedes hacen la encuesta y con esas conclusiones, ¿qué pasa después? Bueno, generalmente nosotros cuando hacemos estos estudios, lo que buscamos es visibilizar cómo está el tramo social, ¿no? Cómo está el panorama social, estructuramos una radiografía desde el punto de vista de prestación de servicios básicos y bienes públicos, con el objetivo de establecer una conexión con algún ente, con alguna institución que quiera estos datos para, bueno, establecer un plan de acción, algún plan de oportunidades de mejora, de reparaciones y mantenimientos que pueda resolver ciertos sectores de este entramado analítico, ¿no? Entonces, lo que buscamos en definitiva no solo es visibilizar, sino tangibilizar en esa medida de atraer esas personas que tienen dudas, esas personas que tienen la posibilidad de generar un impacto y que no tienen toda la información, bueno, proveerles de la información. Han habido indicios bastante tímidos, pero indicios de conexiones donde nos han permitido enviar esta información, disponer de estos datos para que, bueno, luego se tomen algunas decisiones. Pero como les digo, el Estado es muy grande y eh, esas atenciones a veces se diluyen en la medida en que son tan específicas. Raúl, cuéntanos, ¿en algún momento han tenido la iniciativa de desarrollar campañas donde involucre, por ejemplo, la participación de empresas privadas o la sociedad civil para colaborar con la refacción, por ejemplo, de los colegios? Sí, de hecho, generalmente en esta época esos estudios ganan mayor impacto porque son las instituciones
privadas, empresas, etcétera, quienes comentan, oye, yo quisiera establecer algún tipo de conexión a través de mis mecanismos de responsabilidad social para pues ejecutar algún tipo de impacto sobre la sociedad. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, tenemos varias cosas por las cuales, de las cuales podemos atender. El tema de la educación es uno de los temas base, sobre todo en esta época, para la atención. Entonces, bueno, se establecen esos canales también han sido un poco tímidos, se requiere quizás un poco de impacto en términos de la campaña para que estas personas o estas instituciones de algún modo brinden esa asesoría, esa inversión, esa mejora en términos puntuales y puedan atender algún sector de los que nosotros hemos denunciado como, bueno, deficientes. Sí, Raúl, te comparto el comentario que nos hace Ingrid Torres a través de nuestro canal de YouTube. Nos dice así: buenos días Venezuela. Debido a la situación del país, no deberían obligar a los niños a utilizar uniformes, porque lo importante es que el niño asista a clases y que estudie. Recuerdo que creo que fue en el estado Zulia donde hubo un altercado con una maestra porque el niño no tenía el uniforme en buenas condiciones. ¿Deberían adaptarse las instituciones educativas y ser un poco más flexibles en este sentido? Sí, bueno, eso es parte de la evolución que debe tener el sistema educativo, ¿no? Nuestro sistema educativo es arcaico, por supuesto, o sea, no podemos negarlo, o sea, no está acompañando la sociedad que está creciendo. Se ha adaptado muy tímidamente en algunas cosas, sobre todo en el tramo tecnológico, pero este tema de los uniformes, o sea, eso se lo puedo dejar a los educadores que de alguna manera buscan estandarizar, pero este estándar que busca mejorar en términos de calidad la educación desde el punto de vista visual, etcétera, dejaría esta discusión sobre ellos porque ellos son los que al final son los que consideran que esta es una alternativa para la mejora en términos de educación. Que si este estándar choca con la calidad educativa, pues evidentemente debe cambiar. Si este estándar choca con la calidad de la alimentación, de la supervivencia, por supuesto debe cambiar. Pero debe entrar en ciertas discusiones, debemos entrar pues en una discusión social, en un debate social, donde veamos la necesidad de evolucionar sobre la base, por ejemplo, de los uniformes y de que ese ahorro que van a tener las familias, pues sea conducido a mejoras en términos de la educación o de la alimentación, o etcétera. Pero es un debate que debe ocurrir, evidentemente, lo más pronto posible. Raúl, gracias por compartir con nuestra audiencia esta información de valor que tiene que ver con este trabajo que ustedes hacen desde Se Dice Libertad y que nos muestra un poco cuál es la percepción de los padres sobre el sistema educativo venezolano y lo que se pudiese mejorar. Feliz día para ti, será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos conversando con Raúl Córdoba, el ex coordinador del monitor de servicios básicos de Se Dice Libertad en Venezuela. Nosotros hacemos esta hora una breve pausa. Ustedes no se aparten, en breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días. De inmediato les presentamos el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más información.